¿Todos están de acuerdo en que podamos grabar el taller de hoy? Así lo compartimos después. Listo. Genial. Bueno, muy bien. Bueno, el taller de hoy tiene por nombre el regresar, ¿no es cierto? Estamos de regreso. Dentro de la parábola del hijo pródigo, espera que dentro de esto del regresar, del miedo al amor, es es un paso que lo vemos como el hijo que estaba perdido al pensar y al encontrarse con el límite de, de que ya no quedaba nada, no le quedaba absolutamente nada, que ya estaba pasando hambre, frío, no tenía dónde dormir. Por necesidad, él también piensa de que será mejor volver a la casa del padre. Y toma esa decisión pensando en que, como habíamos recordado el miércoles pasado, que los jornaleros de su papá estaban mucho mejor que él. Entonces él decide en ponerse en camino, y al ponerse en el camino uno podría decir cuáles serían los diálogos, cuáles serían los pensamientos que estarían dentro de la cabeza de ese joven, de ese hijo pródigo. Y eso también es como pensar nosotros. Cuando nosotros de alguna manera le ponemos un poquito el freno a nuestra vida cotidiana, en los quehaceres, pero también le ponemos un poco el freno a esas conversaciones tan prolongadas, tan extensas, que a veces tenemos en nuestra cabeza, que nos consume muchísima vitalidad, porque muchas veces son conversaciones, juicios, acusaciones, idealizaciones de cosas que en realidad solamente están allí en el pensamiento nuestro. Y en este caminar de regresar, una vez que uno se descubrió de que está lejos de ese amor verdadero, de un amor que lo hemos sentido, lo hemos vivido, y a veces queda completamente en silencio, sin ningún tipo de manifestación, que es la realidad donde verdaderamente el amor sabemos que está. Todos nosotros, humanamente hablando, constatamos a través de los sentidos lo que queremos para poder entender algo. Ustedes mismos habrán escuchado, o a lo mejor alguna vez habrán tenido la expresión, suponiendo con la práctica de la fe, ¿no? No voy a misa porque no lo siento. No, no voy a rezar porque no lo siento. El buscar de hacer las cosas por el sentir es uno de los elementos que tenemos nosotros de comunicarnos, de vivenciar, de experimentar cualquier tipo de cosas. El camino de la fe y el camino del amor no es algo que se tiene que manifestar a través de los sentidos, sino que ese volver concretamente al amor, aunque a veces nosotros necesitamos de ese perfume, de ese gesto, necesitamos de esa consolación en algún determinado momento, es volver al amor sabiendo simplemente que se tiene certeza
aunque sin sentir, la certeza de que el amor está ahí. Por lo tanto, el Dios creador y su espíritu está permanente en mí, aunque yo aparentemente no sienta nada. Es como que hay un gran silencio, como pareciera que hubiera un gran vacío, pero sin embargo sé que está ahí. Cuando en el hijo pródigo de alguna manera le pide al padre el adelanto de sus bienes, de la herencia, es una decisión de huir con esos bienes pensando que nos va a ir bien. Y nosotros muchas veces tenemos huidas en distintas ocasiones que interpretamos de que esa opción o eso que vamos a hacer es lo que realmente es lo bueno, es lo santificante, es lo que me va a generar paz. Y resulta que cuando uno toma la decisión y se aleja, después se va dando cuenta de que, bueno, ya dio el paso del alejamiento y ahora hay que vivenciar lo que toca. Y ahí se da cuenta de que ese proceso que me movilizó para alejarme era más una ilusión que una certeza encontrar. Y a veces nos pasa eso también con el pecado. El pecado que es una seducción, ¿por qué uno cae en el pecado? Porque es una seducción linda, es agradable. Generalmente los pecados, o sea, las tentaciones tienen que ser que agraden, porque si desagradan de entrada uno dice, no, esto no es para mí, no lo voy a hacer. Sin embargo, la tentación que se muestra dulce, se muestra fresco, muchas veces se muestra tan apetitosa, nos hace creer que si nosotros optamos por vivir y por accionar aquello que está en la tentación, porque no aparece con un título, soy tentación. Cuando uno no logra discernir, cuando uno no logra hablarse con verdad, mirarse verdaderamente con verdad y decírselo, piensa y ahí arma la ilusión de que detrás de esa tentación va a encontrar lo que generalmente buscamos todos, que es momentos de felicidad, de paz, de plenitud, y sin embargo no aparece. Pero así nos pasa a todos, de una manera u otra, ¿sí? Quien un poquito más fuerte, quien un poquito más suave, pero es parte de de ese alejamiento que tuvimos nosotros en el inicio de la humanidad, de querer vivir por nosotros mismos, por nuestra propia voluntad. Como bien sabe, en el relato de la parábola, nos encontrábamos que hay tres personajes fundamentales. Y hasta podríamos decir que hay un cuarto. ¿Sí? Un personaje es el hijo menor, el otro personaje, que es un personaje central, es el papá. El tercer personaje es el hijo mayor. Y el cuarto, venimos a ser en este caso cada uno de nosotros. Porque nosotros estamos leyendo toda la parábola, la estamos escuchando, pero a la vez es como que la vamos viendo como si fuera una proyección y sin embargo a la vez nos vamos como identificando por momento con las distintas situaciones de los personajes. Regresar es comenzar a andar. La semana pasada lo habíamos dicho,
que ya tomar la decisión de que voy a volver a la casa de mi padre es el momento que comienza el regreso. Y en ese comenzar al regresar, uno tiene que transitar un camino. Y ese camino nos lleva a pensar estas cosas que verdaderamente nos motivaron en algún momento y después se convirtieron en el motivo prácticamente de la separación y de la distancia. Por eso habíamos dicho de que íbamos a hacer una pequeña dinámica. En realidad, para cada uno de ustedes, yo les mandé el videíto contándole de que estaría bueno que pudieran preparar para hoy un papelito donde se pudieran escribir los miedos, las culpas, las situaciones de huida. ¿Lo pudieron hacer? ¿Los tienen? Bueno, algunos han hecho ya un cuadernillo, me dijeron, porque no le bastaba una hoja. Otros simplemente con una hojita chiquitita. Y como bien les dije en el video, no era algo que para que ustedes nos cuenten a todo ni para exponerlo. Por eso se los quería aclarar, porque eso ayuda también a ser como más espontáneo y más sincero, porque si no, me estás pidiendo que anote los miedos y resulta que agregamos un miedo más que es, ¿no será que me lo va a hacer leer a mí? ¿No? ¿Qué te parece, Alicia, si te lo hiciera leer? No, pa, no, se ríe. Pero eh, el video que yo les mandé ayer, una de las últimas frases del video, la frase decía, con respecto a la invitación, esto de escribirlo, ¿no? Que seguramente lo que nos compartió Alicia le ha pasado a alguno más. Que a medida que uno lo pone en papel, ya no solamente sale del pensamiento, sino que uno lo logra ver, es como que lo visualiza de alguna manera, al miedo, a la culpa o a la situación de huida. Y también puede pasar de que de alguna manera haya un intento de sabotaje con respecto a eso y no nos deje escribirlo, porque casualmente el miedo, que es el que alimenta al ego, el ego va a tratar de decir, no, no, pero esto es parte tuyo, no es parte de que lo tengas que sacar. Pero la frase última que decíamos, que decía en el video, que es bueno tenerla en cuenta, y ustedes la pueden anotar si es que ya no la anotaron, que es que a partir de este momento lo que está escrito en el papel, en los miedos, en las culpas, en las situaciones de huida, todo eso que está escrito está siendo nombrado, porque ustedes al ponerlo en la hoja y en el papel, lo nombraron, lo identificaron, como de alguna forma le pudieron poner nombre y apellido. Saben cómo es el miedo, qué miedo es y a qué es. Saben cuál es la culpa, cómo es la culpa, ¿no? Se sabe cuál es el momento de huida con nombre y apellido. Y la frase decía, lo que se nombra se puede sanar. Entonces, la invitación que yo les hago es que ustedes agarren ese papelito y lo doblen ahora en cuatro. Lo doblan en cuatro.
Y ese papelito, de alguna manera, es lo que va a ir llevando el hijo pródigo hasta llegar a la casa del padre. Por lo tanto, ese papelito, con esos miedos, con esas culpas, con esas huidas, lo vamos a ir llevando nosotros en este querer volver a la casa del padre. Por lo tanto, lo doblamos, ¿sí? Y le podemos poner, si quieren, un cartelito que diga mochila, equipaje. Porque cuando salimos de la casa del padre nos llevamos todos los bienes, el hijo menor también. Pero cuando volvía, traía todo lo que en realidad lo había vivenciado, lo había hecho sentir alejado, lo había hecho poner en una situación de, uy, los jornaleros de mi padre están mejor que yo. Hasta ahora, el reconocer miedos, culpa y situaciones de huida, no hay momentos de pedido de perdón. Solamente estamos reconociéndolos. Si fuéramos a un esquema de la confesión, ¿no? De cómo nos enseña la iglesia, simplemente casi como que diríamos, estamos iniciando el examen de conciencia. No hemos pedido perdón. Entonces, Pato, si tenés ahí a mano la parábola eh, en la Biblia o por ahí, ¿sí? Lucas, Lucas 15, versículo 11 al 32. Jesús dijo también, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Y el padre le repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de los habitantes de esa región, que lo envió a un campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Yo no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces, Ahí. Nosotros estamos parados en este momento con ese papelito que cada uno preparó en ese instante, en el cual, sabiendo cuáles son nuestros miedos, nuestras culpas, nuestras limitaciones, las situaciones de huida, vamos a emprender este camino de regreso. Este camino que lo realizamos sabiendo lo que nosotros llevamos, pero de alguna manera el hijo pródigo no sabe con qué se va a encontrar. Nosotros sí sabemos con qué nos vamos a encontrar, porque primero que conocemos el relato, segundo porque también lo hemos experimentado, ¿sí? Que es el encuentro con el Padre Misericordioso. Entonces nosotros vamos a empezar a caminar ahora. Yo les invito a que con el papelito ahí en la mano o apoyando sus manos sobre el papel, cierren sus ojos e imagínense
un camino. No importa si es un camino, si es un sendero, si es un camino bien trazado, si es un camino que está con ripios, si es un camino asfaltado, un camino. Y ahí estamos parados, con ese papelito, que tiene todas aquellas cosas que de alguna manera ocupan mucho lugar en nuestro corazón. Miro hacia adelante y miro un camino que sé que me lleva a casa. Y después de estar un tiempo alejado o cansado o con dificultades, cuando sé que tengo un lugar a donde volver y sobre todo es el lugar que reconozco como la casa, el camino a recorrer lo conozco y no se me hace tan pesado volver. Siempre los caminos de regreso se hacen a mayor velocidad, se llega más rápido, aparentemente. Aunque los kilómetros sean los mismos los que se recorren y, y la velocidad que se adquiera es la misma que cuando uno sale, cuando uno está regresando porque ha vuelto a descubrirse y a mirarse con verdad, se da cuenta de que hay que volver a lo bueno, hay que volver a ese lugar donde quizás no deberíamos haber salido, pero que Papá Dios de alguna forma permitió que lo hiciéramos para que nosotros experimentáramos también y podamos gustar y después quedarnos de alguna manera más permanente en la casa. Preguntémonos en ese camino dónde estoy y qué estoy dispuesto a soltar. Como tengo la certeza que siempre puedo volver, decidí a volver y estoy volviendo. Y camino y de pronto el sol se pone un poco pesado y hay un poco de humedad y sigo caminando un poco más y reconociendo el lugar y el paisaje, de alguna manera ahora viéndolo más calmo, con una ansiedad diferente a cuando me fui, porque cuando me fui tan rápido con todo lo que me dieron que no me di cuenta ni por qué camino fui. Ahora al regresar soy consciente del camino que voy haciendo y recorro los kilómetros necesarios y vislumbro de alguna manera de lejos una casona. Es la casona de mi padre. El corazón empieza a palpitar un poquito más fuerte y me pregunto, ¿será que hago bien en volver? ¿No será que me va a echar? ¿No será que yo estoy pensando en que al menos me trate como a un jornalero y me dice, no, ya no perteneces más aquí? Pero lo voy a intentar, porque en realidad llevo aquí anotado lo que siento, lo que soy, todos mis miedos, mis culpas, mis huidas,
y es lo que tengo para presentarle. Y me voy acercando, y la ansiedad se hace un poco más fuerte, palpita más mi corazón, y todavía faltan como 2 kilómetros. Sin embargo, veo que a lo lejos se distingue que alguien está saliendo de la casa. No sé quién será, porque no veo con claridad, porque hace tiempo que no como bien, que no duermo bien. Hace tiempo de que no tomo agua fresca, agua de vida. Hace tiempo que mi cuerpo no se baña y no se pone ropa limpia. Por lo tanto, todo eso hace que de alguna manera también mi visión a la distancia no sea tan clara. Pero sigo avanzando, porque reconozco que esa es la casa de mi padre. La casa que siempre fue mía también, pero que decidí dejarla para hacer lo que creía que en libertad debía hacer. Y sigo avanzando y avanzando, y resulta que a medida que va pasando cada metro que camino, me voy dando cuenta que aquella persona que salió de casa empieza como a adelantarse, de alguna forma como queriendo trotar, y se va acercando hacia mí. Y mi corazón late fuerte, fuerte, fuerte. Y me doy cuenta que el que está viniendo hacia mí es mi papá, mi Abba, es mi Dios. Y en esto de darme cuenta que Él se viene acercando a mí, tiene un gesto que es, a medida que se acerca, va abriendo sus brazos. Su cara, su rostro está iluminado. Su paso de trote es casi como de desespero, su rostro impregnado de la alegría. Y poco a poco se va acortando aquella distancia de la cual yo había tomado, y más rápida la quiere acortar mi padre, porque él camina con más certeza y seguridad de la que yo estoy trayendo. Y allí en ese momento viene a mi mente todo lo que había preparado para decirle. Y cuando me voy acercando, el corazón mío se sale de la boca, no porque corra rápido, ni por el ejercicio, ni por el cansancio, sino porque parecía que empezaba a conectarse con un corazón que siempre estuvo latiendo bien y en el amor, y está transmitiendo de alguna forma una energía tan vital y tan fuerte que contagia el latido hacia mí. Y ese latido de corazón que yo tenía por ansiedades, por miedos, por qué me iba a decir, empieza a encontrar una armonía y una tranquilidad, porque comienza a acercarse más y más mi padre a mí, y me estrecha un abrazo.
Y ese abrazo hace que yo intente de alguna manera querer explicarle y decirle, me alejé, no me trates como mi hijo, como a un hijo. Trátame como a un jornalero, pero mi padre no responde nada, solo me abraza, acaricia mi rostro, me toca los hombros, me vuelve a abrazar. Y mi corazón deja de latir por mí mismo y comienza a latir al ritmo del corazón de mi padre. Inmediatamente él mira alrededor y llama a los jornaleros y le dice, vístanlo a mi hijo, póngale en sandalias en los pies. Vuelvo a tener los pies calzados y me hace colocar de nuevo un anillo en mi mano. Un anillo que me devuelve la dignidad de hijo. No le interesa las palabras ni lo que yo traje escrito en el papel. Él solamente al volver a encontrarme, lo que quiere transmitirme es que al latir su corazón, uniéndose al mío, laten en comunión y se alimentan solo y de puro amor. Al devolverme la vestidura y al ponerme el anillo en la mano, me vuelve a dignificar aquello que yo había perdido, pensando que con todos los bienes que mi padre me diera, yo iba a hacer lo que yo quisiera, iba a encontrar la felicidad. Me dejé llevar, me dejé ilusionar por el ego y vivir en una mentira y en un miedo, y ahora regreso y mi padre me recibe con alegría y festejo. En este momento, la misma gracia de Dios está siendo derramado en cada uno de nosotros. Quizás hoy es de una forma diferente, porque normalmente para recibir el perdón de Dios, como bien hemos aprendido de lo que nos enseña nuestra amada Iglesia, es a través del sacramento de la reconciliación. Pero en esto que vamos visualizando y que vamos tratando de vivenciar, es parte de eso. Es parte para que nosotros nos demos cuenta de que podemos haber estado muy lejos, de que muchas veces nos hemos dejado convencer y vivir en el miedo, en el que dirán, en porque si opinan o no opinan, si es justo o injusto, en las culpas, que a veces hemos confesado pecados, pero que no logramos perdonarnos, pero ahora al encontrar este gesto y esta unión que existe entre el corazón del Padre y el mío, que están latiendo al unísono, no me queda más que rendirme, confiar y gozar de la certeza de que he vuelto a la casa del Padre y que he vuelto al amor. Y volver al amor significa que mi cuerpo, mi espíritu, mi alma, cada célula de mi cuerpo, la sangre, todo se vaya oxigenando con esa presencia de ese aire nuevo, de ese aire que genera verdaderamente vida, que es el soplo del Espíritu de Dios. Por eso, ese papelito
al cual nosotros queríamos decirle al Padre cuáles son nuestros miedos, nuestras culpas, ya no son más. Los escribimos y al encontrarnos ahora con Él, los sanamos. Por lo tanto, ahora despacito vamos a abrir los ojos, vamos a agarrar el papelito, lo volvemos a doblar en 4 y en cuanto termine el taller, el día de hoy, en un lugar seguro, le prendemos fuego. Porque todos esos miedos, todas esas culpas, todas esas huidas, no existen más. Lo que existe ahora es mi corazón latiéndolo con el Padre. Vamos a repasar un poquito con algunas de las diapositivas previstas para el día de hoy. Ahora es como que ya con este título, regresar del miedo al amor, lo empezamos a mirar como algo del pasado, porque estamos ya en este momento abrazados al Padre, el Padre abrazado a nosotros y nuestro corazón latiendo al unísono con Él. Qué experiencia tan bella, hacer que nuestro corazón, que a veces lo sentimos porque palpita con ansiedades, como hace la taquicardia, ahora simplemente es un solo latido con el abrazo del Padre que está feliz, lleno de luz. ¿Pasamos? Quiero volver, era aquello que dijimos cuando nos dimos cuenta de que verdaderamente no podíamos avanzar y decidimos emprender el camino que estaba lejos, ese camino que recorrimos cada uno imaginándonos de distintas formas, que es importante tenerlo en cuenta y seguir pensándolo, porque hoy hemos sido recibidos por el Padre, abrazados por el Padre, contagiados por el latido de amor del Padre, pero no tenemos que recriminarnos lo que hemos vivido hasta hoy, sino tener simplemente una memoria agradecida de que al irnos, al alejarnos, pero al reconocer y al volver, el Padre ha actuado de una manera, seguimos, ha actuado de una manera con un abrazo tan pleno que nos has devuelto a cada uno de nosotros su verdadera esencia. No le importan nuestros miedos, no le importó las veces que huimos de él, no le importan nuestros pecados. Por eso, aunque a veces pensamos que en la parábola el hijo menor llega porque tiene necesidades, no con una actitud de pedido de perdón, pero
la presencia del Padre y el recuperarnos a nosotros es superior al pedido de perdón nuestro. ¿Que nosotros debemos arrepentirnos y pedirle perdón? Sí, claro que sí. ¿Cuándo? Siempre. No nos cansemos, que Él nos va a abrazar cada vez. Pero también está en que Él está dispuesto a abrazarnos y a recomponer nuestro corazón roto por la distancia, a darle esa agua viva, a llenarlo del Espíritu, con solo el hecho y la intención real de volver a Él. Seguimos un poquito más. Y hasta este momento, todo esto estaba pasando entre el Padre y el Hijo pródigo. Pero aparece el tercer personaje. El tercer personaje es el Hijo mayor, aquel que mira con rigidez y que tiene una distancia emocional. Es aquel que a veces también podemos ser nosotros cuando sentimos que nosotros no somos tan pecadores como otros. Cuando sentimos de que de alguna manera, porque vivimos la vida de fe, porque pertenecemos a tal o cual grupo, o porque hacemos oraciones y grupos de oraciones y meditaciones, ya creemos que somos diferentes a ese hijo que fue capaz de pedir la herencia y malgastarla. Entonces, es una actitud del hijo mayor que tiene para con el hijo menor y su fastidio de alguna forma también para con el padre. Una realidad que también nos puede pasar a nosotros cuando actuamos y miramos y juzgamos a otros diciendo, bueno, yo soy débil, no somos perfectos, pero no soy como aquel otro. Pato, ¿podés seguir leyendo de donde dejamos? Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido, fue encontrado y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza. Y llamando a uno de los sirvientes, le preguntó: ¿Qué significa eso? Él le respondió: Tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pues él le respondió: Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar el ternero engordado. Pero el padre le dijo: Hijo mío, tú estás siempre conmigo
y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. This meeting is being recorded. Cuando, cuando el hijo mayor regresa, se encuentra de que hay una fiesta y pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando? Y el relato que acabamos de escuchar. Ese hijo mayor, la actitud que tiene es una actitud de juicio, de rigidez, de rencor y diríamos de alguna forma de celos también. El padre actúa con el hijo mayor como con el menor. Sale al encuentro de su hijo. Porque lo que el hijo mayor está juzgando diciendo, ¿cómo puede ser que lo vuelvas a recibir en tu casa si primero se llevó adelantada la herencia y su vida fue un desastre? Y ahora cambiamos la diapositiva. Por un lado, vemos que comprendiendo un poco la actitud del hijo mayor, le cuesta pararse en la actitud del perdón. Quien se tendría que haber ofendido de alguna forma es el padre. Sin embargo, el padre vuelve a dar la dignidad de hijo. Y no se queda solamente con que lo festejamos porque lo tengo sano y salvo. Porque cuando le avisan que su hijo mayor no quiere entrar a la fiesta, el padre deja nuevamente a su hijo, deja la fiesta y sale al encuentro del hijo mayor. Porque para el padre todos son hijos. Todos, absolutamente todos somos hijos. Quienes nos hemos alejado, quienes hemos permanecido. Y lo que el padre le dice, hijo, si todo lo mío es tuyo, no tengo necesidad de volver a dártelo. Y a cada uno de nosotros nos los está diciendo en esta noche. Todo lo mío es tuyo. ¿Y cuándo se nos dio eso? El día de la creación. Nosotros somos muy ricos, no con la riqueza de cómo medimos en la mundanidad, por el dinero y el oro, sino que somos ricos porque somos partícipes, administradores eh, de toda la creación. Y eso cuando el Padre lo dio, el día de la creación lo dio y lo dio para siempre, no lo quitó. Por eso, aunque el hijo menor le pidió adelantado, él le entregó más y se fue, y ahora que viene sin nada, le vuelve a dar de nuevo, porque este Padre misericordioso, que los quiere a todos sus hijos en la casa, sabe que todo lo que tiene, lo tiene por amor a su creación y sobre todo por amor a todos sus hijos, a cada uno de nosotros que nos creó a imagen y semejanza. Entre el hijo mayor y el hijo menor, lo que hay que pensar es un cambio y corregir la percepción. Mi hermano que se acerca nuevamente, por más que haya estado lejos,
no es menos que yo, que permanecí. Y si fuese al revés, ¿cómo sería? Si yo estuviera en lugar del hermano menor, ¿no será mejor tener una actitud mayor y alegrarme porque mi hermano ha vuelto a la casa y es también parte de ese latido grande de amor del corazón del Padre? Y cuando somos capaces nosotros de abrazar al hermano que vuelve, como somos nosotros abrazados cuando volvemos, ahí nuevamente aparece la fuerza de esa luz, de la presencia del Espíritu, que nos hace latir el corazón a cada uno de nosotros al ritmo del amor. ¿Cambiamos, Pato? Si puedo leerlo del otro lado. Quiero volver. Queríamos volver del miedo al amor, de la distancia al encuentro, pasar de la rigidez al abrazo. Siempre hay un camino de regreso. El Padre te espera con amor. El Padre nos espera con amor. Por eso, más allá de todo el proceso, digamos, del taller y de los momentos que hemos ido viviendo, lo más importante que para que nos quede de estos 3 encuentros, y ya el miércoles que viene veremos otra cosa más sobre el mismo tema, pero profundizando algunas cosas, tenemos que tener muy en claro que no hay motivos, que no hay pecados, que no hay miedos, que no hay huidas, que no nos puedan dejar volver a la casa del Padre. Por eso esta parábola que tantas veces la llamamos del Hijo Pródigo y la hemos dicho en estos encuentros, podríamos dejarla con ese título mejor, la parábola de la casa del amor, la parábola del Padre misericordioso, la parábola de la unicidad, de la unión en un solo latido del corazón. Partimos del miedo y fuimos al amor. Estábamos lejos y nos dejamos encontrar y fuimos hacia ese encuentro. Muchas veces actuamos de la rigidez, pero como sabemos que Dios nos abraza y el abrazo de Dios es sanador, pasamos al abrazo también nosotros. Y siempre tenemos que ser mensajeros y animadores de la vida de otros, pero fundamentalmente desde el testimonio de nuestro corazón, que siempre hay camino para regresar y que el Padre nunca se va a cansar de esperar. Hay otra más, Pato. El perdón es el camino. Recordemos que a veces tenemos que corregir la percepción. A veces nos acercamos al sacramento de la reconciliación y cuando salimos habiendo recibido el perdonar, habiéndose recibido el perdón, la absolución, nuestra mente sigue pensando que hay un dejo de culpa, como que todavía el perdón no se concretó. Hay que, acá nos dice, sana la distancia interior. El proceso de la sanación es como toda herida, no debe sanar de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Y corregir la percepción y sanar las heridas interiores
es parte de pararnos de otro lado para mirar las situaciones. Por eso es cuando, ojalá que no nos pase a ninguno, pero si volvemos a estar en una situación de alejarnos, eh, tratemos de cruzar la vereda del frente y mirar un poquito más a la distancia, porque cuando cambio la postura del observador, cuando cambio la percepción del mirar las situaciones, me doy cuenta y encuentro más fácil el camino de regreso y soy más misericordioso con mis hermanos. Restaurar el amor porque de alguna forma uno siente, humanamente nosotros sentimos que cuando nos alejamos de Dios o a veces de algún vínculo, de alguna relación, se rompe. Pero ese restaurar el amor en realidad es cuando se fusiona el corazón nuestro con el del Padre, se hace uno solo y vuelve de nuevo a ser tan intacto y exacto como el primer día de la creación. Porque el que restaura verdaderamente el amor en nosotros es Dios, es el amor del Padre, a través del ofrecimiento de su Hijo, el padecimiento de la cruz. Y todos somos llamados a amar como el Padre, y volver es posible. ¿Cuándo? Hoy. Y mañana si recordamos esto, es decir, ¿cuándo puedo volver a la casa del Padre? ¿Cuándo puedo volver al amor? Hoy. Y pasado mañana, ¿cuándo puedo volver a la casa del Padre? ¿Cuándo puedo volver al Padre? Hoy. Como nos decía Santa Teresita y también San Juan 23, solo por hoy, solo por hoy. Bueno, hasta acá llegamos en esta parte del tercer encuentro del regreso. Hemos disfrutado del abrazo sanador de Dios. Yo lo siento en mi corazón, no sé ustedes. Ahí logré prender, me ven en dos lados capaz, ¿no? Puede ser, ¿no? No por ahora. Ah, no, ahí sí. Ahí me ven. Bueno, no importa. Lo importante es que, porque ahora el celular se está quedando sin batería, entonces hay otro problema. Muy bien. Eh, ¿Podemos abrir la pantalla si vemos a todos, Pato? No sé cómo está puesto. O soy yo que tengo que ver. Ya estamos así todos juntos. Ah, están todos juntos. Bueno. Bueno, nos queda todavía unos 10, 12 minutitos. Sería bueno escuchar ahora cómo hemos vivenciado este encuentro del día de hoy y, y qué nos llevamos. A ver si recuerdo quiénes no hablaron. Sí, sí. Bueno, entonces, a medida que Marta lo va leyendo, nosotros también lo vamos leyendo porque van a ser la oración que hicimos todos y todos participamos. Y con esto vamos a cerrar el encuentro de hoy. Señor, Padre bueno, hoy venimos como estamos, con nuestras historias, nuestras caídas, nuestros intentos y nuestros regresos. Hoy despertamos y nos damos cuenta de que no queremos estar lejos de vos. Muchas veces nos alejamos, nos cerramos, vivimos como en una cápsula, creyendo que no necesitábamos nada, pero en el fondo había un vacío, un silencio que dolía, una ausencia que no sabíamos nombrar. Y hoy entendemos que lo que faltaba eras vos.
Perdón, Señor, por las veces que herimos, por las veces que no supimos amar, por los caminos equivocados, por las veces que quisimos volver y retrocedimos. Pero también hoy reconocemos que nunca nos dejaste, que siempre estuviste esperando en silencio, con paciencia, mirándonos con amor. Gracias por cada llamado, por cada signo, por cada puerta abierta, por cada vez que nos sostuviste cuando no podíamos más. Hoy no queremos pedirte cosas, solo queremos estar con vos. Tómanos de la mano, Señor, porque solos no podemos. Guíanos de regreso a casa. Enséñanos a amar a los demás, a amarnos también a nosotros. Libéranos del miedo, del ego que nos confunde, de todo lo que nos quita la libertad. Danos un corazón sencillo, capaz de permanecer en tu amor, de caminar con vos cada día, sin prisa, pero sin pausa. Hoy volvemos, Señor, con confianza, con humildad, con deseo sincero, y como el Hijo pródigo, queremos descansar en tu abrazo y volver a decir, Padre, aquí estoy. Quiero permanecer en vos. Amén.